Bienvenidos a nuestra galería de arte sobre los derechos humanos. A través de nuestro recorrido vamos a definir cosas como qué son los derechos humanos y vamos a aprender sobre los tipos de derechos humanos que existen, así como también vamos a aprender de arte. Vamos a ver diferentes obras que van desde el collage hasta el trabajo digital. Así que esperemos que les guste este recorrido. Los derechos humanos son los derechos que se tienen simplemente por ser humano. Es la manera en la que instintivamente esperamos que se trate al ser humano. Para nuestra primera obra de arte tenemos una ilustración a base de marcadores y lápices. Continuando por acá, se dice que los derechos son universales porque todos los seres humanos, sin importar raza, religión, color de piel, tienen los mismos derechos. Aquí, a la derecha, podemos ver una obra de arte que expresa estas palabras. Se dice que los derechos humanos son inderogables, inalienables, imprescindibles e indivisibles, porque todos los derechos humanos están fuera del debate democrático. No se puede renunciar a ellos, nunca expiran, tienen la misma importancia y jerarquía y garantizan la libertad para el ser humano. Por acá tenemos dos obras de arte hechas por el mismo autor, en donde tenemos un collage de imágenes que representan la libertad de los derechos humanos. Siguiendo por este pasillo tenemos a la Declaración de los Derechos Humanos, que es un documento donde se enlistan todos los derechos humanos. Siguiendo por esta esquina, aquí tenemos una ilustración a base de carboncillo y el nacimiento de los derechos humanos. Originalmente, los individuos tenían derechos solo por pertenecer a un grupo, como una familia o clase social. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con estas proclamaciones inscritas, se considera la primera declaración de derechos humanos en toda la historia. De este otro lado de la pared tenemos un poco de arte del Renacimiento. El cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro fue una tablilla de arcilla donde se documentaron las palabras de Ciro el Grande, como vimos anteriormente. Por este lado tenemos dos cuadros muy conocidos, uno de parte del Renacimiento y el otro de parte de la Revolución Francesa. Para los romanos, el derecho natural era el que seguía sin ninguna ley, solo por la naturaleza humana. El derecho que se fundamentó en Estados Unidos y la Revolución Francesa fue que todos los humanos estamos hechos de la misma manera. De este otro lado de la galería empezamos con arte en blanco y negro. La idea que promovió Mahatma Gandhi es la insistencia de todas las personas alrededor del mundo tienen los mismos derechos. Por aquí tenemos dos ilustraciones más en blanco y negro. El propósito básico para las Naciones Unidas es reafirmar los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de cada persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos aún no se cumple porque aún existe la esclavitud, hay personas que mueren de forma indigna y no todos reciben educación. Por este segundo nivel empezamos a ver obras de arte mucho más creativas. Derechos de primera generación. Los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Estos derechos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios a finales del siglo XVII en Occidente. Siguiendo por esta esquina tenemos a los derechos de primera generación. Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación.
Por este otro lado tenemos unas cuantas ilustraciones a color. Derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Siguiendo por el vacío, aquí tenemos a los derechos de segunda generación. Derecho de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales. Cada persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, viviendas, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Y para esta última sección de nuestra galería de arte tenemos trabajos digitales. Derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos, contemplan cuestiones de carácter supernacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas disposiciones de algunas conveniencias internacionales. En esta esquina tenemos a los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos. Derecho a la autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho al medio ambiente sano. Y para finalizar con esta galería tenemos la exposición de este folleto. Derechos humanos. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este trabajo fue realizado en Photoshop y tuvo una duración de 2 horas de trabajo. Muchas gracias por haber visitado nuestra galería de arte. Recuerda comprar souvenirs y la salida es hacia la derecha.